¿Alguna vez has sentido que vives con un extraño a pesar de compartir el mismo techo? Que el amor que imaginaste se ha convertido en una rutina fría de dos personas que apenas se conocen. Hoy te contaré la historia de Alejandro Valencia, un hombre que lo tenía todo, excepto la capacidad de amar verdaderamente. Pero antes de comenzar, por favor dale me gusta al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quiénes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. Imagina un ático lujoso en Salamanca, Madrid, cristaleras del suelo al techo que revelan la ciudad extendida como una alfombra de luces nocturnas, muebles italianos diseñados por artistas reconocidos mundialmente, obras de arte valoradas en millones, todo perfectamente dispuesto como sacado de una revista de decoración. Este es el hogar de Alejandro Valencia, presidente de Tecnovalencia, una de las empresas tecnológicas más importantes de España. A sus 33 años, Alejandro representa el éxito en su forma más tangible, alto, elegante, siempre impecablemente vestido con trajes hechos a medida por los mejores sastres de Milán. Su cuenta bancaria tiene más ceros de los que la mayoría podría soñar. Sus decisiones empresariales son estudiadas en las mejores escuelas de negocios. Es el ejemplo perfecto del triunfador. ¿Te suena familiar? Quizás conozcas a alguien así, o tal vez tú mismo te identifiques con esta búsqueda incesante del éxito profesional. Pero, ¿qué pasa cuando ese éxito no llena el vacío interior? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar tu perspectiva sobre lo que realmente importa. Hace 8 meses, Alejandro se casó con Elena, una arquitecta brillante, educada y discreta. El matrimonio fue, como él mismo lo define, sensato. Elena Ribeiro, ahora Valencia, graduada con honores de la Universidad Complutense, hija de una familia tradicional de Sevilla, era la candidata perfecta según todos los estándares sociales. La boda fue espectacular, digna de las revistas más exclusivas, con 300 invitados y una luna de miel en Santorini que generó envidia en todas las redes sociales. Pero detrás de esa fachada perfecta, ¿alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando se apagan las cámaras? Cuando el último invitado se marcha, cuando las publicaciones en Instagram dejan de recibir likes, ¿qué queda? Para Alejandro y Elena quedaba un silencio ensordecedor. Dormían en la misma cama king, sin tocarse. Compartían desayunos donde las únicas palabras eran «pásame la sal» o «llegaré tarde hoy». Sus besos eran tan breves y formales como un apretón de manos entre ejecutivos. El matrimonio perfecto sobre el papel se estaba convirtiendo en el ejemplo perfecto de soledad compartida. Lo que nadie sabía era que una noche en la cocina cambiaría todo entre ellos. Una transformación que comenzaría con el aroma de una antigua receta andaluza y terminaría con el descubrimiento de que incluso los corazones más blindados pueden aprender a amar. El dulce aroma a canela y la honestidad cruda de una confesión inesperada desencadenarían una revolución silenciosa en aquella lujosa fortaleza. ¿Qué sucedió exactamente en esa cocina? ¿Cómo puede una simple receta familiar transformar un matrimonio de conveniencia en una historia de amor verdadero? La respuesta podría sorprenderte y, quizás, inspirarte a mirar tu propia relación con ojos nuevos. Si te has sentido identificado con esta historia de amor y redescubrimiento, suscríbete al canal para acompañarnos en más viajes hacia la autenticidad en las relaciones. El problema de Alejandro no era que Elena fuera una mala esposa. Al contrario, era educada, elegante, mantenía la casa impecable y lo acompañaba a todos los eventos sociales con una sonrisa perfectamente calibrada. El verdadero problema, la verdad oculta que él apenas comenzaba a descubrir, era que ella nunca pedía nada.
Nunca exigía atención, nunca cuestionaba sus decisiones, nunca mostraba descontento cuando él cancelaba planes personales por reuniones de última hora. Esta perfección superficial había creado un abismo entre ellos, un vacío silencioso que crecía día tras día, noche tras noche, mientras compartían una cama king size donde dormían como extraños, cada uno en su lado, sin tocarse. El ritual íntimo que debería unirlos se había convertido en un acto mecánico, breve y silencioso, donde Alejandro sentía que Elena simplemente cumplía con un deber matrimonial, como quien marca una tarea en su lista de pendientes. La revelación llegó durante la cena en casa de Miguel, su socio. Mientras Alejandro discutía los últimos resultados financieros de Tecnovalencia, algo captó su atención desde el otro lado de la mesa. Miguel y su esposa Beatriz parecían habitar un universo completamente distinto al suyo. Se tocaban constantemente, la mano de él sobre el hombro de ella, los dedos de ella jugando con el cabello de él, intercambiaban miradas cargadas de significados secretos que nadie más podía descifrar. En un momento particular, Miguel susurró algo al oído de Beatriz que la hizo reír de una forma tan íntima, tan genuina, que Alejandro sintió una punzada de algo que tardó en identificar. No era envidia profesional, a la que estaba acostumbrado. Era un tipo diferente de anhelo, más profundo y personal. Observó a Elena, sentada a su lado, compuesta y elegante como siempre, sonriendo educadamente a los invitados, siendo la esposa perfecta que él había elegido. Perfecta, sí, pero también distante, inalcanzable, como una obra de arte que se admira desde lejos pero que nunca se toca. ¿En qué momento el matrimonio sensato que había planeado se convirtió en esta representación teatral, donde ambos interpretaban papeles en lugar de ser personas reales? La pregunta comenzó a dar vueltas en su mente, alterando su percepción de lo que había considerado una vida exitosa. Esta distancia emocional, este vacío entre dos personas que legalmente eran una sola, comenzaba a pesar más que todos sus logros profesionales juntos. Alejandro había conquistado mercados, cerrado tratos millonarios, transformado industrias enteras, pero no sabía cómo acercarse a la mujer que dormía a su lado cada noche. El impacto de esta realización fue como despertar de un largo letargo. Por primera vez desde que se casaron, Alejandro se preguntó si Elena también sentía este vacío, si detrás de su fachada perfecta también existía una mujer que anhelaba algo más profundo, algo más real. Un viaje interior comenzaba a desplegarse, uno que lo llevaría a cuestionar no solo su matrimonio, sino toda la mentalidad con la que había construido su vida hasta entonces. Era una noche de jueves cuando ocurrió el giro inesperado. Alejandro llegaba tarde a casa, con la mente aún ocupada en contratos y negociaciones. Al pasar por la cocina, ese espacio de diseño impecable que raramente visitaba, algo captó su atención. La luz estaba encendida. Allí estaba Elena, de espaldas a él, descalza, con una sencilla camisola rosa y el cabello recogido en un moño despreocupado. Movía suavemente las caderas mientras removía algo en una olla, acompañada por una suave melodía que sonaba en un pequeño altavoz. El aroma que flotaba en el aire era diferente a cualquier cosa que Alejandro hubiera olido antes en esa casa. No era la comida sofisticada de los restaurantes que frecuentaban, sino algo casero, auténtico, evocador. Se quedó observándola en silencio, fascinado por esta versión de su esposa que nunca había visto. Esta no era la Elena perfectamente arreglada de los eventos sociales. Esta era una mujer completamente nueva para él, absorta en algo que parecía darle verdadero placer. ¿Qué es ese olor?, preguntó finalmente, decidiendo acercarse.
Elena se giró sorprendida, con una expresión que Alejandro no supo descifrar, algo entre la culpa y la vergüenza, como si la hubiera pillado haciendo algo prohibido. «Es dulce de leche cremoso». «Con canela», respondió ella, limpiándose las manos en un paño. «Una receta de mi abuela Esperanza. Ella decía que fue el postre que conquistó a mi abuelo. Pidió su mano al día siguiente de probarlo». La revelación de este pequeño fragmento de historia familiar fue como una ventana inesperada al mundo interior de Elena. En 8 meses de matrimonio, Alejandro nunca la había escuchado hablar de su abuela con ese brillo en los ojos, esa cadencia en la voz que delataba un afecto genuino. «¿Puedo probar?», preguntó sintiendo una curiosidad que iba más allá del simple interés por la comida. Elena dudó un momento, como si estuviera compartiendo algo íntimo. Luego asintió y le ofreció una cucharada. El sabor provocó en Alejandro una epifanía sensorial. Era dulce pero no empalagoso, cremoso pero con una textura que se deshacía en la boca. Y había algo más, una calidez que trascendía el simple sabor, como si el propio afecto hubiera sido cocinado junto con la leche y el azúcar. «¿Tu abuela te enseñó cuando eras pequeña?», preguntó, descubriendo dentro de sí un deseo auténtico de conocer más sobre la mujer con la que se había casado. La nostalgia iluminó el rostro de Elena mientras comenzaba a relatar las tardes de jueves, después de la escuela, cuando subía a un banquito para alcanzar la encimera y ayudaba a su abuela. Ella decía que una mujer que sabe cocinar con amor nunca pasará hambre en el corazón, que la diferencia entre comida buena y comida especial está en el amor que pones. Mientras cocinas, ¿quieres más historias que te hagan reflexionar sobre tus propias relaciones? Suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad donde exploramos juntos los secretos de las conexiones genuinas. No te pierdas ninguna historia que podría cambiar tu perspectiva sobre el amor. Este concepto era completamente ajeno al mundo de Alejandro, donde todo se medía en términos de eficiencia y resultados. La idea de que la comida pudiera ser una expresión de afecto, que el acto de cocinar pudiera ser una forma de cuidado, representaba un paradigma totalmente nuevo en su percepción de la vida cotidiana. El silencio se instaló entre ellos mientras continuaban probando el dulce. Alejandro, intrigado por esta nueva faceta de su esposa, rompió el momento con una pregunta simple pero reveladora. «¿Por qué dejaste de cocinar estas recetas?». Elena parpadeó, como sorprendida por la genuina curiosidad en la voz de su marido. «No sé», respondió, volviendo a remover el dulce. «Después de que nos casamos, pensé que no combinaría con nuestro estilo de vida, con todo esto tan sofisticado». Su gesto abarcó la cocina de diseño, mármol de Carrara, electrodomésticos alemanes empotrados, isla central digna de una revista de arquitectura, y Alejandro sintió una punzada de culpabilidad. Sin darse cuenta, había creado un entorno donde las tradiciones familiares de Elena, las cosas que evidentemente le traían alegría genuina, no tenían cabida. «¿Cómo era en tu casa?», preguntó, intentando visualizar una infancia diferente a la suya. El rostro de Elena se iluminó con una sonrisa nostálgica. «En mi casa, la cocina siempre fue el corazón de la familia. Mi madre cocinaba, abuela Esperanza cocinaba, incluso mi padre a veces hacía un guiso los domingos». Sus manos gesticulaban animadamente mientras hablaba. Era donde conversábamos, donde contábamos las novedades del día, donde... Se detuvo, como si temiera hablar demasiado. «¿Dónde qué?», la animó Alejandro. «Donde demostrábamos amor». «Oh, creo», completó Elena con una expresión casi tímida. «Parece tonto, pero es verdad. Cuando alguien estaba triste, la abuela hacía cocadas. Cuando mi padre volvía de un viaje de trabajo, mi madre preparaba su plato favorito. Cuando yo cumplía años,
Todos se reunían en la cocina para hacer el pastel. La revelación sacudió los cimientos de la mentalidad de Alejandro. Intentó imaginar una escena similar en la mansión donde creció. Toda la familia reunida en la cocina, conversando, expresando amor a través de la comida. La imagen simplemente no se formaba en su mente. ¿Y tu familia?, preguntó Elena. Siempre tuvimos personal para eso, respondió rápidamente. No recordaba una sola vez que hubiera visto a su madre, Elena Valencia, realmente cocinando. Los pasteles de cumpleaños siempre fueron encargados a las mejores pastelerías, las cenas elaboradas preparadas por chefs contratados. El contraste entre sus crianzas era abismal. Dos personas que habían crecido con concepciones tan distintas sobre lo que significaba el hogar, la familia, el amor, ahora intentaban construir una vida juntos sin haber compartido nunca estas verdades fundamentales. «Es diferente, ¿no?», murmuró Elena. «Crecer en familias distintas». Y entonces vino la confesión que lo cambiaría todo. Palabras simples pero devastadoras en su honestidad. «A veces echo de menos eso, tener alguien para quien cocinar con amor». La frase quedó suspendida entre ellos, cargada de un significado que Alejandro tardó en procesar completamente. Elena estaba diciendo que extrañaba cocinar para alguien, pero ella estaba casada con él. Compartían la misma casa, la misma vida. ¿Por qué no cocinaba para él? La respuesta era dolorosamente obvia, porque él nunca había mostrado interés. Porque él, sin darse cuenta, había creado un ambiente donde los gestos de amor de la familia de Elena no tenían lugar. La cocina de diseño se había convertido en un símbolo perfecto de la barrera invisible entre ellos. Hermosa, funcional, pero fría y sin vida. Mientras observaba a Elena hablar de su abuela, Alejandro experimentó una revelación que sacudió los cimientos de su realidad. Se dio cuenta, con una claridad abrumadora, de que no conocía a esta mujer. Se había casado con la versión adecuada de Elena, la arquitecta educada que encajaba perfectamente en el plan de vida que había diseñado, pero la mujer que estaba frente a él, con su camisola sencilla y el cabello despeinado, cocinando una receta familiar, era una persona completamente diferente. «Cuéntame más sobre tu abuela», dijo, apoyándose en la isla central de la cocina. Elena lo miró sorprendida, como si no pudiera creer que él realmente quisiera escuchar. Pero al ver la sinceridad en sus ojos, comenzó a hablar. Le contó sobre la abuela Esperanza, quien había quedado viuda a los 40 años y criado a 5 hijos vendiendo dulces en la puerta de la iglesia. Le habló de aquellas tardes de jueves, cuando aprendía no solo recetas, sino historias familiares. Cómo su abuela conoció a su abuelo en una verbena, donde él ganó un dulce de leche en el juego de los aros, sobre las recetas que pasaban de madre a hija desde generaciones, cada una con pequeños secretos que marcaban la diferencia. Alejandro escuchaba fascinado, no solo por las historias, sino por la transformación que veía en Elena mientras hablaba. Sus manos gesticulaban con entusiasmo, sus ojos brillaban con recuerdos entrañables, su voz adquiría una musicalidad que él nunca había notado antes. Era como si finalmente estuviera siendo ella misma, sin filtros ni pretensiones. La abuela siempre decía que la comida hecha con amor tenía un sabor diferente, concluyó Elena, verificando la consistencia del dulce, que podía sentir el cariño de la persona que cocinó. «¿Y tú lo crees?», preguntó Alejandro. Elena lo miró a los ojos y por primera vez desde que se conocieron, él sintió que ella estaba siendo completamente honesta con él. «Lo creo», dijo simplemente. «Por eso este dulce está quedando tan bueno, porque lo estoy haciendo pensando en la abuela, en nuestras tardes juntas, en el amor que ella me enseñó». Algo en la manera en que dijo, «el amor que ella me enseñó», hizo que el pecho de Alejandro se estrechara de una forma extraña.
Una emoción desconocida empezó a despertar en él, como si un interruptor interno se hubiera activado después de años en la oscuridad. Fue en ese momento preciso, viéndola sonreír de aquella forma en la cocina iluminada por la luz suave, con el aroma del dulce de leche impregnando el aire, que algo cambió dentro de Alejandro. No fue un momento dramático con música de fondo o iluminación cinematográfica. Fue algo sutil, como una puerta abriéndose silenciosamente después de años cerrada. Por primera vez, Alejandro miró a su esposa y sintió deseo real. No era la atracción física superficial que lo había llevado a casarse con ella, sino algo más profundo, el deseo de conocerla mejor, de descubrir qué otras partes de ella estaban ocultas. Tras la fachada perfecta, el deseo de tocarla de verdad, de conectar con la mujer auténtica que apenas empezaba a descubrir. Esta es la paradoja que muchos matrimonios enfrentan. Vivimos con alguien durante años, compartimos la cama, las comidas, el espacio, pero ¿realmente conocemos a esa persona? El camino hacia la intimidad verdadera comienza cuando abandonamos nuestras expectativas y nos atrevemos a ver al otro tal como es, no como queremos que sea. Es un viaje de redescubrimiento que requiere valor, porque implica también mostrarnos tal como somos. Sin pensarlo, sin calcularlo, sin preocuparse por las consecuencias, Alejandro dio un paso hacia Elena. La distancia física entre ellos, esos escasos centímetros que ahora parecían contener todo un universo de posibilidades, se redujo hasta que pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo y aquel perfume suave que se mezclaba con el aroma dulce que flotaba en el aire. Alejandro, susurró ella, con una pregunta implícita en la voz que él no supo descifrar. En respuesta, él levantó la mano lentamente y tocó su rostro. Fue un contacto vacilante al principio, como quien toca algo frágil que podría romperse, pero cuando sintió la suavidad de su piel bajo los dedos, cuando vio los ojos de ella cerrarse ligeramente y los labios entreabrirse en una respiración silenciosa, algo dentro de él se liberó. La besó. No fue un beso técnico o calculado como los que intercambiaban antes de salir a eventos sociales o antes de dormir. Fue un beso hambriento, necesitado, como si Alejandro descubriera por primera vez que tenía hambre de algo que no sabía que necesitaba. La cucharilla que Elena sostenía cayó al suelo con un tintineo metálico que resonó por la cocina, pero ninguno de los dos le prestó atención. Las manos de ella encontraron el pecho de él, y por un momento Alejandro temió que lo apartara. En lugar de eso, sus dedos se cerraron sobre su camisa, atrayéndolo más cerca. La autenticidad del momento era tan abrumadora que ambos quedaron sin aliento cuando finalmente se separaron. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Elena cuando por fin abrió los ojos. No lo sé, respondió Alejandro con una honestidad cruda que sorprendió a ambos. Solo quería hacerlo. Era la primera vez que admitía querer algo relacionado con ella sin un motivo práctico o social detrás. Y la primera vez que Elena escuchaba esa vulnerabilidad sincera en su voz. Cuando volvieron a besarse, la intensidad de la respuesta de Elena lo sorprendió. Sus manos subieron por sus brazos hasta alcanzar su nuca, profundizando el beso con una necesidad que él nunca había percibido en ella. En ese preciso instante, ambos sintieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. No era solo el deseo físico, aunque ciertamente estaba presente. Era como si una barrera invisible que había existido desde el primer día de su matrimonio simplemente hubiera desaparecido. Creo que los dos hemos estado fingiendo ser personas que no somos durante tanto tiempo, en que olvidamos quiénes éramos realmente, confesó Elena más tarde cuando finalmente pudieron hablar. ¿Tú también estabas fingiendo?, preguntó Alejandro, sorprendido por la revelación. Todos los días.
Desde nuestro primer encuentro, respondió ella sin vacilar. Pensé que querías una esposa perfecta, así que intenté ser perfecta. Estaba de acuerdo con todo, nunca me quejaba, nunca pedía nada, y no era lo que realmente querías. Yo quería a ti, dijo él simplemente, pero no sabía cómo conseguirlo sin ser la persona que creía que esperabas que fuera. Esta es la trampa en la que caen tantas relaciones. Cada uno interpreta un papel que cree que el otro desea, creando un teatro de sombras donde las personas reales permanecen ocultas tras bambalinas. El miedo al rechazo nos lleva a construir personajes perfectos pero vacíos, olvidando que la conexión genuina solo puede surgir entre seres auténticos, con todas sus imperfecciones y vulnerabilidades. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena, mientras el dulce de leche terminaba de enfriarse en la olla. Ahora, respondió Alejandro, mirándola con una intensidad nueva, creo que quiero conocerte de verdad, a la persona que eres cuando no estás intentando ser perfecta. Estas palabras, aparentemente simples, representaban una revolución en su matrimonio. Durante 8 meses habían vivido como dos actores interpretando papeles en una obra sin público, moviéndose por escenarios lujosos, pero vacíos de significado real. La persona real puede ser más complicada que la versión perfecta, advirtió Elena con una pequeña sonrisa. Estoy contando con ello, respondió Alejandro, y por primera vez en su matrimonio rieron juntos. Una risa genuina, compartida, que resonó por la cocina y se expandió por el ático silencioso como una promesa de que algo nuevo estaba comenzando. Mientras continuaban probando el dulce y conversando, Alejandro observaba la cocina con ojos nuevos. Veía las superficies inmaculadas, los electrodomésticos carísimos que raramente se usaban, el diseño impecable que parecía más una fotografía de revista que un espacio donde las personas realmente vivían. «Mira esta cocina», dijo. «Es bonita, cara, impresionante, pero tú eres la primera persona que veo realmente cocinar aquí, la primera que ha hecho que esta cocina parezca viva». Elena miró alrededor también, viendo el espacio con una perspectiva diferente. «¿Crees que puedo cocinar aquí más veces?», preguntó con timidez. «Creo que deberías cocinar aquí siempre que tengas ganas», respondió Alejandro con convicción. «Esta casa necesita más vida, más desorden, más humanidad». Era una admisión sorprendente viniendo de alguien que siempre había priorizado el orden y las apariencias. El camino hacia la autenticidad estaba comenzando a revelar aspectos de Alejandro que ni él mismo conocía. Su deseo de un hogar cálido por encima de un espacio de exhibición perfecto. «¿Y tú?», preguntó Elena. «¿Participarías o te sentirías incómodo con el desorden?». La pregunta provocó una reflexión profunda. Durante toda su vida, Alejandro había asociado el orden con el control y el control con la seguridad. Pero mirando a Elena en ese momento, cabello despeinado, camisola sencilla, una pequeña mancha de dulce en la barbilla que ni siquiera había notado, se dio cuenta de que se sentía más seguro allí que en cualquier reunión corporativa perfectamente orquestada. «Me gustaría aprender», dijo. «No sé cocinar nada, pero me gustaría aprender». La sonrisa que se extendió por el rostro de Elena fue como un amanecer. «¿En serio? ¿Realmente te gustaría?». «En serio», confirmó Alejandro. «Cuéntame más sobre tu abuela, sobre las recetas que te enseñó». Y entonces Elena comenzó a hablar de nuevo, pero esta vez fue diferente. No estaba simplemente contando historias, estaba compartiendo una parte de sí misma que había mantenido escondida. Habló sobre las tardes en la cocina de la abuela Esperanza, sobre los secretos familiares que se transmitían junto con las recetas, sobre la filosofía simple de que la comida hecha con amor tenía el poder de curar corazones y unir personas.
Mientras el aroma del dulce de leche se desvanecía lentamente en la cocina, la conversación entre Alejandro y Elena se tornó más profunda. Sentados en el sofá de la sala, con tazas de té que ninguno bebía realmente, comenzaron a desmontar las armaduras emocionales que habían construido durante años. ¿Quién eres cuando no estás siendo el empresario exitoso?, preguntó Elena suavemente, tocando un nervio que nadie había rozado antes. Alejandro guardó silencio por un momento, buscando una respuesta honesta a una pregunta que nunca se había planteado. «Creo que soy alguien que tiene miedo», confesó finalmente, con una vulnerabilidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Miedo de no ser suficiente. Alguien que aprendió a esconderse detrás del éxito porque no sabía cómo ser amado siendo simplemente él mismo. La confesión quedó suspendida en el aire como una verdad demasiado tiempo ignorada. Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si hubiera descubierto un espejo donde también podía verse reflejada. «Yo también tengo miedo», admitió. «Miedo de decepcionar, de no encajar en este mundo que parece exigir perfección en cada detalle». Esa noche, la barrera del silencio cómodo que había caracterizado su matrimonio se derrumbó por completo. La conversación fluyó sin filtros, recorriendo caminos inesperados de memorias de infancia, sueños postergados, heridas no cicatrizadas y esperanzas nunca verbalizadas. «Quiero hablar contigo toda la noche», dijo Alejandro con una intensidad que reflejaba su despertar interior. «Quiero saberlo todo lo que nunca me has contado. Quiero contarte cosas que nunca he contado a nadie». Y eso hicieron. Hablaron hasta que la luna comenzó a desvanecerse en el horizonte madrileño. Elena le contó sobre sus inseguridades profesionales en un mundo dominado por hombres, sobre cómo a veces sentía que su talento quedaba eclipsado por su apellido de casada. Alejandro le reveló la presión aplastante de las expectativas familiares, cómo cada éxito parecía insuficiente ante la sombra de su padre, cómo había aprendido a medir su valor únicamente a través de resultados tangibles. La revelación más sorprendente para ambos fue descubrir cuánto habían sacrificado de sí mismos en el altar de las apariencias. Cada confesión era como quitar una capa más de aquellos personajes que habían interpretado, acercándolos paso a paso a sus verdaderos núcleos. A la mañana siguiente, por primera vez en meses, Alejandro despertó realmente descansado. Habían hablado hasta las 3 de la madrugada, y cuando finalmente subieron al dormitorio, algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. No hicieron el amor aquella noche, pero se acostaron juntos de una forma diferente, más cercana, más conectada. Elena apoyó la cabeza en el hombro de él, y Alejandro la rodeó con su brazo de una manera que parecía natural, necesaria. ¿Todo esto fue real?, preguntó Elena al abrir los ojos, encontrando la mirada de Alejandro sobre ella. ¿O va a ser una de esas cosas que ocurren cuando es tarde? Estamos cansados, y hoy fingiremos que nunca pasó. La pregunta revelaba una vulnerabilidad que hizo que el corazón de Alejandro se encogiera. Ella estaba protegiéndose, preparándose para la posibilidad de que él retrocediera, de que las cosas volvieran a la normalidad superficial que habían construido. «Fue real», afirmó él, girándose para mirarla directamente. «Al menos para mí lo fue, y no quiero fingir que no ocurrió». La magia de los nuevos comienzos, sin embargo, rara vez transcurre sin obstáculos. Como si el universo quisiera poner a prueba inmediatamente la fortaleza de esta recién descubierta conexión, la realidad volvió a llamar a la puerta con toda su fuerza. Fue una llamada telefónica la que quebró el encantamiento de aquella mañana de redescubrimiento. Alejandro acababa de servir el café cuando su móvil vibró sobre la encimera. El nombre de Miguel, su socio, parpadeaba en la pantalla. «Alejandro, los japoneses cancelaron la reunión. Voy para allá».
La voz de Miguel sonaba demasiado tensa para un viernes por la mañana. Había una urgencia en su tono que hizo que Alejandro se pusiera inmediatamente en alerta. ¿Cómo que cancelaron? Llevamos meses preparando esta presentación. Te explico en persona. Llego en 20 minutos. Elena observó cómo el semblante de Alejandro cambiaba. Era como ver a alguien poniéndose una armadura, la espalda más recta, la mandíbula tensa, los ojos enfocados en algún punto distante donde ya estaba calculando estrategias y soluciones. El hombre vulnerable y curioso de la noche anterior se desvanecía rápidamente bajo la identidad del empresario. Cuando Miguel llegó, el panorama se reveló mucho más grave de lo que imaginaban. No era solo una reunión cancelada, era un sabotaje interno. Alguien está difundiendo información falsa sobre nosotros. Mira esto. Miguel deslizó su tablet por la mesa. En la pantalla había un informe financiero detallado de Tecnovalencia, pero los números estaban completamente distorsionados. Proyecciones de ingresos infladas, costos operativos subestimados, deudas ocultas que simplemente no existían. ¿De dónde ha salido esto?, preguntó Alejandro, sintiendo cómo su estómago se contraía. Este informe falso no está circulando solo entre los japoneses. Ha llegado a otros inversores potenciales y tiene una fuente, alguien dentro de la empresa. El silencio que siguió fue pesado. Las implicaciones eran claras, no era un ataque externo, sino una traición interna. Todas las sospechas apuntaban a Javier Santana, el director financiero que había trabajado con el padre de Alejandro durante años y que nunca había ocultado su descontento cuando Alejandro asumió la presidencia. Elena, que había estado observando desde la cocina mientras preparaba más café, notó la transformación completa de su marido. El lenguaje corporal, el tono de voz, incluso la mirada. Todo había cambiado. Era como si la noche anterior hubiera sido un sueño, una dimensión paralela que ahora quedaba sellada por la emergencia empresarial. Sin embargo, cuando los dos hombres estaban sumergidos en estrategias de contraataque, Elena se acercó y, para sorpresa de ambos, ofreció una perspectiva completamente diferente. ¿Y si en lugar de enfrentarlo como una guerra, lo abordas como un problema de comunicación? Preguntó con calma. Por lo que cuentas, Javier está usando tu juventud contra ti, y tú estás reaccionando intentando demostrar que eres más astuto, más estratégico, más implacable que él. Pero eso solo refuerza su narrativa de que eres inmaduro. Alejandro la miró sorprendido, no por la intromisión en un tema empresarial, sino por la claridad del análisis. En vez de intentar destruir a Javier, continuó Elena, ¿por qué no reúnes a los inversores y presentas un plan de 5 años sólido? Muestra que no estás solo reaccionando a la crisis, sino pensando en el futuro de la empresa. En 20 minutos de conversación, Elena había ofrecido una perspectiva que semanas de reuniones con abogados y consultores no habían producido. Era una solución que no solo podría resolver la crisis inmediata, sino transformar la percepción que los inversores tenían de Alejandro como líder. El escenario que se desarrollaba ante ellos ilustra perfectamente cómo las crisis, aunque dolorosas, a menudo sirven como catalizadores de crecimiento. La nueva conexión entre Alejandro y Elena estaba siendo puesta a prueba casi inmediatamente, pero en lugar de retroceder a sus antiguos patrones, estaban descubriendo una nueva dinámica donde la vulnerabilidad compartida la noche anterior abría paso a una confianza más profunda. Si alguna vez has experimentado cómo una crisis puede fortalecer, en lugar de destruir, la conexión con alguien importante en tu vida, escribe en los comentarios. Las crisis nos acercan y comparte qué aprendiste durante ese momento de dificultad compartida.
Durante las siguientes 3 semanas, la crisis empresarial absorbió a Alejandro por completo. Salía de casa antes del amanecer y regresaba mucho después de la medianoche, cuando Elena ya estaba dormida. Los fines de semana se llenaron de reuniones de emergencia, llamadas con inversores internacionales y sesiones estratégicas con abogados. El tiempo que pasaban juntos se había reducido a breves intercambios funcionales en los escasos momentos en que coincidían despiertos. Él preguntaba si ella estaba bien. Ella preguntaba si había comido algo. La magia de aquella noche en la cocina parecía desvanecerse bajo el peso de la realidad cotidiana. Elena observaba con tristeza cómo su esposo volvía a desaparecer tras la fachada del empresario implacable. Comprendía la gravedad de la situación, sabía que el trabajo de Alejandro era importante, que personas dependían de sus decisiones, pero no podía evitar la sensación de que habían dado 2 pasos adelante aquella noche especial, solo para retroceder 3 en las semanas siguientes. La revelación llegó una noche de jueves, cuando Elena estaba sola en el ático, como había estado la mayoría de las noches recientes. Su madre llamó desde Sevilla para una de sus conversaciones semanales. «¿Cómo está Alejandro, hija?», preguntó doña Carmen. «Parece cansado en las fotos que pones en Instagram». Elena miró su teléfono, dándose cuenta de que hacía semanas que no publicaba ninguna foto con Alejandro. En realidad, hacía semanas que apenas se veían despiertos al mismo tiempo. «Está pasando por un momento difícil en el trabajo», respondió Elena. «¿Y tú? ¿Cómo lo estás llevando?». La simple pregunta de su madre quebró algo dentro de Elena. Lágrimas que había reprimido durante semanas comenzaron a deslizarse por su rostro. «Mamá», dijo con voz entrecortada, «creo que estoy perdiendo a mi marido». «¿Cómo dices, hija? No por otra mujer, sino por el trabajo, por la vida que construyó antes de conocerme, por todas las cosas que son más importantes que nosotros». Doña Carmen permaneció en silencio por un momento. Elena podía imaginarla en la cocina familiar en Sevilla, probablemente preparando la cena mientras conversaban. «¿Recuerdas la historia que siempre te contaba sobre cuando tu padre casi abandona la tienda?», preguntó finalmente su madre. Le explicó cómo, durante una crisis financiera, su padre había trabajado de sol a sol, intentando salvar el negocio. «Hubo un momento en que pensé que nos separaríamos, pero tomé una decisión. Dejé de esperar que volviera a ser el hombre con quien me había casado y en lugar de eso, encontré la manera de apoyarlo sin perderme a mí misma en el proceso». «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Elena, secándose las lágrimas. «Comencé a llevarle la cena a la tienda, no para quedarme, sino para tener 5 minutos juntos cada día. En esos 5 minutos no hablábamos de la crisis, sino de otras cosas, de ti, de planes para... Y cuando todo mejorara, de las pequeñas alegrías del día». La conversación plantó una semilla en la mente de Elena. Aquella noche, cuando Alejandro llegó a casa a las 2 de la madrugada, ella lo estaba esperando. «Alejandro», dijo suavemente, «han pasado 3 semanas y apenas hemos hablado». Lo sé», suspiró él, pasándose las manos por el cabello. «En cuanto resuelva esta situación...». «No», lo interrumpió Elena con una firmeza que lo sorprendió. «No quiero esperar a que se resuelva. Quiero estar presente ahora, durante la crisis. Elena, estoy realmente agotado». «5 minutos», insistió ella. «Dame 5 minutos». Elena le explicó su plan. Llevaría la cena a su oficina varias veces por semana. «No me quedaré allí molestando», aclaró, «pero me aseguraré de que comas algo decente y de que tengamos al menos unos minutos juntos». «¿Por qué harías eso?», preguntó Alejandro, genuinamente confundido. «¿Por qué no simplemente esperar a que resuelva todo esto?». «¿Por qué?». Elena se acercó a él, mirándolo directamente a los ojos. «Porque me he enamorado del hombre que eres cuando dejas de intentar salvar el mundo y no quiero esperar a que pase la próxima crisis para volver a verlo».
La sencillez brutal de esta declaración impactó a Alejandro como un golpe en el estómago. Había dicho que se había enamorado de él, no que lo amaba por obligación matrimonial, no que lo respetaba como marido, se había enamorado. La primera vez que Elena apareció en las oficinas de Tecnovalencia con una bolsa térmica entre las manos, la recepcionista, acostumbrada solo a ejecutivos trajeados, quedó visiblemente confundida. Una mujer elegante cargando comida casera no era la visita habitual para el CEO de una empresa tecnológica multimillonaria. Señora Valencia, se levantó inmediatamente la joven al reconocerla. El señor Alejandro está en reunión, pero puedo avisarle. No hace falta interrumpir, respondió Elena con una serenidad que ocultaba sus nervios. Solo vine a traerle la cena. ¿Podrías dejarla en su despacho y avisarle que estoy aquí cuando termine? La escena llamó la atención en toda la planta. Empleados que pasaban por el vestíbulo se detenían para observar este acto revolucionario en su simplicidad. La esposa del CEO trayendo comida casera como cualquier persona normal. En aquel templo de tecnología punta y negocios multimillonarios, el gesto tenía algo de subversivo. Cuando Alejandro la recibió en su despacho, la expresión en su rostro era una mezcla de sorpresa y algo más profundo, algo que Elena no había visto en semanas, reconocimiento. No era el empresario mirando a su esposa, era Alejandro viendo a Elena. Traje cena, dijo ella levantando la bolsa térmica. Nada elaborado, solo pollo a la parrilla, arroz y ensalada. ¿Tú cocinaste? Recordé que dijiste que te gustaría aprender sobre las recetas de mi familia. Pensé que podríamos empezar con algo sencillo. Compartieron la comida en la mesa de reuniones del despacho, y algo extraordinario comenzó a suceder. Por primera vez desde que se casaron, Alejandro le contó sobre su trabajo de verdad, no las versiones pulidas que compartía en las cenas sociales, sino los detalles auténticos, la presión de los inversores, la complejidad de gestionar una empresa en crecimiento, los miedos que lo mantenían despierto por las noches. Elena escuchó con genuina atención, haciendo preguntas perspicaces que demostraron que entendía más sobre negocios de lo que él había imaginado. Cuando Alejandro terminó de explicar la situación con Javier, ella volvió a ofrecer esa perspectiva única que había sorprendido a Miguel días antes. ¿Has considerado que estás abordando esto como una guerra cuando quizás deberías tratarlo como un problema de comunicación? La simplicidad de este cambio de mentalidad transformó completamente la estrategia de Alejandro. En lugar de enfrentarse directamente a las acusaciones, organizó una serie de presentaciones para inversores, mostrando no solo los números actuales de la empresa, sino un plan detallado de expansión para los próximos 5 años. El resultado superó todas las expectativas. Los inversores quedaron genuinamente impresionados con su visión a largo plazo, y las inconsistencias en los informes de Javier quedaron expuestas sin necesidad de un enfrentamiento directo. La caída del director financiero fue rápida y definitiva cuando los inversores retiraron su confianza en él. Estas cenas en la oficina se convirtieron en el punto culminante de los días de Alejandro, no solo por la comida, aunque Elena realmente era una cocinera talentosa, sino por la conversación, por esos momentos de conexión auténtica en medio de la tormenta profesional. Ella se había convertido en su confidente, su consejera, su ancla emocional. Sin embargo, el destino tenía preparada una prueba más para esta renovada intimidad. Fue un lunes de noviembre, 2 meses después del colapso de Javier, cuando Elena tuvo que salir corriendo de una reunión con un cliente debido a una ola repentina de náuseas. Tras varios días, con los mismos síntomas, su asistente Marina hizo la pregunta inevitable. «Elena, ¿cuándo fue tu último periodo?»
Esa misma tarde, encerrada en el baño de su oficina con las manos temblorosas, Elena contemplaba las 2 líneas que habían aparecido casi inmediatamente en el test de embarazo, claras e inequívocas. Estaba embarazada. Cuando Elena llegó a casa aquella noche, encontró a Alejandro en la cocina, el lugar que se había convertido en el corazón de su renacido matrimonio. Ella llevaba el test de embarazo en el bolso como quien transporta una bomba a punto de estallar. Sus manos temblaban mientras preparaba el dulce de leche, reviviendo inconscientemente aquella primera noche de sinceridad entre ellos. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, notando inmediatamente la tensión en sus movimientos. Alejandro, dijo ella, girándose para mirarlo directamente, estoy embarazada. El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro permaneció completamente inmóvil, procesando la información. Elena observaba su rostro, intentando descifrar su reacción. Embarazada, repitió él finalmente. Vamos a tener un bebé. Vamos, confirmó ella, conteniendo la respiración. Y entonces, para su inmenso alivio, Alejandro sonrió. No fue una sonrisa nerviosa o forzada, sino una de genuina alegría que iluminó todo su rostro. ¿Estás feliz?, preguntó Elena, aún insegura. Estoy... Alejandro la atrajo hacia sí en un abrazo improtector, asustado, pero feliz, muy feliz. La metamorfosis que había comenzado aquella noche en la cocina alcanzaba ahora una nueva dimensión. No se trataba solo de redescubrirse como pareja, sino de reinventarse como familia. Esta revelación profundizó su conexión de formas que ninguno había anticipado. «Te amo», dijo Elena, y fue la primera vez que cualquiera de los dos pronunciaba esas palabras desde la boda. Pero esta vez, a diferencia de los votos mecánicos intercambiados ante 300 invitados, estas 3 palabras llevaban el peso de una verdad recién descubierta. «Yo también te amo», respondió Alejandro, y ambos supieron que era cierto. Los primeros meses del embarazo transcurrieron como una segunda luna de miel, pero una versión más auténtica que la primera. Habían aprendido a ser honestos el uno con el otro, y esa honestidad se extendió naturalmente a la experiencia de esperar un hijo. Elena no fingió que el embarazo era siempre mágico. Habló abiertamente sobre las náuseas matinales que la dejaban agotada. Alejandro no pretendió que no estaba nervioso. Admitió que a veces despertaba en mitad de la noche preguntándose si sería un buen padre. Sin embargo, la vida tiene el hábito de poner a prueba nuestro equilibrio justo cuando creemos haberlo encontrado. Cuando Elena estaba a punto de dar a luz, recibió una llamada que podría cambiar el rumbo de su carrera. «He recibido una propuesta hoy que podría transformar completamente mi trayectoria profesional», le contó a Alejandro durante una cena en la cocina. «¿Qué tipo de propuesta?» «Un complejo comercial en el centro de la ciudad, 15 pisos, uso mixto, oficinas, tiendas, restaurantes, el proyecto más grande que me han ofrecido jamás». «Elena, eso es increíble». Alejandro se levantó para abrazarla. «¿Cuándo comenzaría?» «Ahí está la complicación», respondió ella, y Alejandro percibió la sombra de preocupación que cruzó su rostro. «Quieren comenzar en marzo, y el bebé nace en 1900. Mayo». La realidad de la situación se instaló entre ellos. Era una oportunidad profesional extraordinaria, pero el timing no podría ser peor. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Alejandro cuidadosamente. Para sorpresa de Elena, Alejandro no solo la animó a aceptar el proyecto, sino que se comprometió a reorganizar completamente su agenda para apoyarla. «Durante meses ajustaste tu vida para apoyarme durante la crisis de la empresa», le recordó. «Ahora es mi turno de apoyarte a ti. Contratamos una excelente niñera. Ajusto mi horario para estar más presente. Pedimos ayuda a tu madre cuando sea necesario. Hacemos lo que haga falta para que puedas aceptar esta oportunidad».
Esta es quizás la prueba definitiva de una relación verdaderamente equilibrada, la capacidad de intercambiar roles de apoyo según las circunstancias lo requieran. El nuevo paradigma que Alejandro y Elena estaban construyendo desafiaba los roles tradicionales y las expectativas sociales, demostrando que una familia moderna puede reinventarse constantemente para permitir el crecimiento de todos sus miembros. Pero la vida tiene una forma particular de probar nuestra resistencia justo cuando creemos tener todo bajo control. La llamada llegó un lunes por la mañana, cuando Elena estaba en su 8º mes de embarazo y faltaban apenas 2 semanas para que entregara la primera fase del proyecto. Alejandro, la voz de su padre sonaba irreconocible, tensa de una forma que nunca había escuchado antes. Necesito que vengas al hospital ahora mismo. Tu madre ha sufrido un derrame cerebral. El mundo se detuvo. Alejandro llegó al Hospital La Paz en tiempo récord, conduciendo por las calles de Madrid a una velocidad que en otras circunstancias le hubiera provocado remordimientos. Al llegar, encontró a Carmen Valencia en la UCI, entubada, inconsciente, rodeada de máquinas que monitorizaban cada latido, cada respiración. Antonio Monteiro, siempre tan controlado e implacable en los negocios, estaba sentado junto a la cama, sosteniendo la mano de su esposa, con lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro. Nunca la he visto así de vulnerable, confesó Antonio a su hijo en un momento de inusitada fragilidad. Ella siempre fue más fuerte que yo. Yo hacía los negocios, pero ella mantenía todo funcionando. La casa, la familia, las apariencias sociales. No sé vivir sin ella. Esta revelación provocó un terremoto interior en Alejandro. Siempre había visto a su padre como invencible, un modelo de fortaleza masculina. Descubrir que también era vulnerable, que también tenía miedos e inseguridades, fue una lección profunda sobre la verdadera naturaleza de la fortaleza. Durante las semanas siguientes, mientras Carmen luchaba por recuperarse con una parálisis parcial del lado izquierdo y dificultades para hablar, Alejandro dividió su tiempo entre la oficina, el hospital y el hogar. Elena, a pesar de su avanzado estado de embarazo y la presión del proyecto arquitectónico, insistió en acompañarlo en las visitas, en ayudar a organizar los cuidados médicos, en ofrecer apoyo emocional a Antonio. No tienes que hacer esto, le dijo Alejandro una noche, después de un día particularmente difícil en el hospital. Alejandro, respondió Elena tomando sus manos, tu madre será la abuela de nuestro bebé. Tu familia es mi familia ahora. Por supuesto que voy a ayudar. Fue en medio de esta crisis familiar cuando llegó el momento del parto. Lucía nació a las 6:23 de la mañana de un sábado, pesando 3,2 kilos, con los ojos oscuros del padre y el mentón determinado de la madre. Cuando el médico la colocó en los brazos de Elena, ambos lloraron, no de tristeza o alivio, sino de amor puro y abrumador. «Es perfecta», susurró Alejandro, tocando delicadamente la manita diminuta de su hija. «Es nuestra», respondió Elena, mirando alternativamente al bebé y a su marido. «Nuestra familia». Una semana después del nacimiento de Lucía, cuando la familia comenzaba a adaptarse a los ritmos de la paternidad, Antonio y Carmen, ya de alta pero aún recuperándose, vinieron a visitarlos con una expresión extraña en sus rostros. «Necesitamos hablaros sobre cómo os conocisteis», dijo Antonio después de admirar a su nieta. «¿Creéis que fue coincidencia? ¿Que vuestras familias se conocieron por casualidad?» «¿No lo fue?», preguntó Elena confundida. «Lo planeamos», confesó Antonio. «Yo y los padres de Elena decidimos que seríais perfectos el uno para el otro. Organizamos oportunidades para que os conocierais. Todo fue planeado». El silencio que siguió fue absoluto. «¿Arreglasteis nuestro matrimonio?», preguntó Alejandro lentamente.
La revelación de este secreto familiar podría haber destrozado todo lo que habían construido, pero en lugar de eso, provocó una reflexión profunda sobre la naturaleza del destino y las elecciones personales. ¿Eso importa?, preguntó Elena suavemente. Nuestra historia fue real. Lo que sentimos el uno por el otro es real. Lucía es real. El amor que construimos es real. El resto son solo circunstancias. 2 años después del nacimiento de Lucía, en una tarde dorada de otoño madrileño, Alejandro se encuentra en la cocina preparando el mismo dulce de leche que cambió sus vidas. Sus movimientos son seguros ahora, memorizados tras docenas de intentos junto a Elena. A su lado, Lucía juega con bloques coloridos, ocasionalmente mirando a su padre con esos ojos idénticos a los suyos. Esta historia que hemos compartido juntos me hace reflexionar sobre cuántas parejas viven como extraños bajo el mismo techo, interpretando papeles que creen que deben representar, sin atreverse a mostrar quiénes son realmente. Me pregunto cuántas transformaciones extraordinarias están esperando a ocurrir en cocinas ordinarias, en conversaciones cotidianas, en momentos aparentemente insignificantes. El viaje de Alejandro y Elena nos recuerda que el amor verdadero no es algo que simplemente ocurre o no ocurre. No es magia ni destino. Es una construcción diaria, una elección constante, un compromiso renovado cada mañana. No importa cómo comience la historia, incluso si fue arreglada por familiares bien intencionados, lo que realmente importa es la autenticidad con la que decidimos vivirla. Si esta historia te ha tocado, si ha resonado con alguna parte de tu propia experiencia, me encantaría que compartieras tus pensamientos. Escribe en los comentarios: mi cocina espera una revelación. Y cuéntame qué descubrimiento personal te ha inspirado este relato. Deja tu like si crees, como yo, que la honestidad es el ingrediente secreto de cualquier relación que valga la pena construir. Tu apoyo me permite seguir compartiendo historias que nos recuerdan que las conexiones más profundas comienzan cuando nos atrevemos a ser vulnerables. Y si te has quedado con ganas de más, hay un